Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer el desembalaje o unboxing de una silla de oficina que me han enviado por cortesía de M. Favour. Podéis ver aquí la caja, es un embalaje que pesa unos 15 kilos. La caja en principio ha venido en perfecto estado. Vamos a abrir la caja y vamos a empezar a montar la silla. Luego evaluaré a ver qué tal es la silla y las posibilidades de movimiento que tiene y la comodidad. Como podéis ver, viene todo perfectamente embalado y viene en plástico de burbujas para que no haya ningún daño en la silla. Hay un poco de hueco libre, podrían haber aprovechado un poquito más la caja, pero bueno, en principio está todo bastante bien. Voy a ir sacando las distintas partes. Eso es todo lo que traía la caja en su interior. La parte donde van las ruedas, estos son los apoyabrazos, el muelle que sube y baja la silla, un reposacabezas, supongo que estos serán las ruedas y tornillería, el asiento y el respaldo. Vamos a empezar a montar todo, a ver qué tal queda la silla. Una de las cosas que echo de menos es un manual. Voy a abrir esta caja por si acaso está dentro. Bueno, pues es un buen detalle, nos traen unos guantes para montarlo y el manual de instrucciones, el manual de montaje para la gente que le cueste un poco pues montar todo esto. Aquí nos indica la cantidad de piezas que trae la silla y los pasos de montaje. Parece que vienen varios idiomas: inglés, alemán, francés, español e italiano. Bueno, pues creo que está bastante bien y los pasos de montaje son bastante sencillos. La descripción del montaje en español es esta parte de aquí. Lo primero que nos dice que montemos las ruedas y el muelle, montamos los reposabrazos en el asiento junto con algunos muelles y luego ya montamos el respaldo y demás en su lugar. En la caja parece que nos vienen todas las herramientas y tornillos necesarios para el montaje. 5 ruedas, los guantes y el muelle, que es el que nos va a permitir subir y bajar la silla a gusto de cada usuario. Aunque no me suelo poner los guantes, ya que vienen, pues los voy a utilizar. La verdad que es la primera vez que compro alguna cosa así que viene con guantes para el montaje. Es un detalle. Lo siento, me quito los guantes porque no me permite el manejo de la cámara a la vez que estoy montando la silla. Pero bueno, que sepáis que el que quiera montarlo en su casa, pues que tiene unos guantes a disposición para protegerse ante cualquier rozadura o cualquier cosa que pueda sufrir durante el montaje de la silla. Aunque estos montajes son muy sencillos y no creo que tengáis ningún problema. Vamos a hacer el primer paso de la instalación, que es montar las ruedas y el muelle neumático. Doy a esto la vuelta. Y las ruedas traen un sistema de presión automático. Supongo que no hay nada más que meterlas así. Una cosa interesante de las ruedas es que estas ruedas no tienen ningún sistema de freno, con lo cual la silla se va a mover libremente. A mí personalmente me gusta más esto así, porque hay en algunos suelos como el parqué, que las ruedas que tienen freno hasta que no te sientas en ella, pues la verdad que rayan el parqué bastante. Aunque estas ruedas no son aptas para el parqué, porque son de plástico y no son de goma. Pero bueno, para mi caso, este suelo que tengo aquí en mi cuarto no sufre ningún daño por la silla, con lo cual estas ruedas me van a funcionar perfectamente. Y ahora el muelle de presión pues solo se mete así y ya está. Entra de manera cónica y esto ya no se sale hacia arriba. Ya lo podéis ver. Ahora vamos a por la parte del asiento. La parte posterior es esta por donde viene el cartón. Esta es la parte delantera que va por las piernas y esta es la parte que va hacia la espalda. Según nuestro manual de instrucciones, lo primero que tengo que hacer es poner los apoyabrazos, que son estos de aquí. Los tengo aquí y esto va así, en este sentido. En los apoyabrazos viene marcado cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Entonces, si yo me siento aquí hacia adelante, y aquí van a estar mis piernas, este es el derecho, pongo el apoyabrazo derecho aquí y el apoyabrazos izquierdo en este otro sitio. Los tornillos a utilizar son 6, son estos que hay aquí, que lo pone que son los del tamaño medio. Viene un séptimo tornillo que supongo que será para otra cosa. Saco las 2 llaves y es la llave pequeña la que me vale para poner los apoyabrazos. Los apoyabrazos tienen la facilidad de meterlos un poquito más adentro o hacia afuera, con lo cual la silla la podemos hacer un poquito más ancha o más estrecha. Yo la voy a hacer lo más estrecha posible. Este paso ya lo tenemos hecho. Vamos a por este, que es poner la base central de apoyo debajo del asiento. Esta es la base, la voy a abrir también. Viene todo bastante bien embalado. Y nos dice que cojamos los tornillos cortos. Estos 4. Esto, una vez desembalado, tenemos que asegurarnos bien cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás. Si nos fijamos en las instrucciones, en el paso 4 nos dice que atornillemos en estos tornillos que hay aquí
el respaldo. Por lo tanto, esta parte, que es donde están los agujeros, es la que va a la parte de atrás. Esta va a ser la posición de montaje de esta pieza de aquí. La llave es la misma que hemos utilizado para montar los reposabrazos. Y ahora recordad, darle un buen apretón a los tornillos con la llave en posición horizontal. Así haréis mucha más fuerza. Esta parte ya está. Esto lo vamos a girar para facilitar el montaje del respaldo. En la siguiente fase de instalación nos dice que atornillemos el respaldo con 3 tornillos grandes por la parte de abajo. En esta parte vamos a utilizar los tornillos que pone grandes. Y ahora para montar el respaldo, como esta parte de aquí es la que tiene la rosca, es la parte roscada, esta parte de aquí va por encima de la placa de montaje. De esta manera. Ponemos los tornillos. Y el respaldo veis que tiene un recorrido hacia atrás o hacia adelante. Es decir, que dependiendo de vuestros gustos podréis colocar el respaldo de distintas maneras. Yo lo voy a dejar echado hacia adelante. Y para estos tornillos tenemos que utilizar la llave grande. Y les damos un buen apretón. Ya tenemos el respaldo puesto. En el quinto paso tenemos que poner la silla sobre el soporte que habíamos montado anteriormente. Aquí tenemos la base con las ruedas y esta es la parte que hemos montado ahora. Pues lo colocamos aquí. Tal cual. Ya nuestra silla gira perfectamente. Voy a quitar el protector de la parte trasera de la silla. Ya nuestra silla va tomando forma. En la siguiente parte del montaje tenemos que montar el cabecero, que va con 2 tornillos de los largos, que son estos 3 que venían aquí que he sacado antes. Desembalamos la parte del cabecero. Aquí le tenéis. Y si os fijáis bien he preparado para montar con 2 tornillos. Lo montamos en esta parte de aquí. Y ahora con la primera llave que hemos utilizado vamos a apretar estos tornillos. Bueno, pues tal como nos dice el fabricante, ya está terminado el montaje. Y ahora simplemente nos está diciendo que un mando sirve para subir y bajar y el otro es para echar el respaldo hacia adelante o hacia atrás. En el proceso de montaje me han sobrado estos 3 tornillos. Supongo que el fabricante ha metido un tornillo de cada tipo de sobra por si hay algún defecto de fabricación en estos tornillos o algún problema durante el montaje. En la parte trasera de la silla todavía tenemos algo que quitar, que está recubriendo este emblema, supongo que es de la marca o un adorno decorativo. Lo quitamos con cuidado de no rayar la silla. Mirad, he activado el flash porque esta silla trae esta parte de aquí que es como una especie de muelle para la espalda. Cuando nos apoyamos en esta tela de aquí, cuando esta tela cede, pues nuestra espalda se va a apoyar aquí y supongo que será un buen elemento de apoyo y de refuerzo de nuestra silla. Bueno, en esta imagen podéis ver la silla completamente terminada. Voy a probarla a ver qué tal funciona. Es bastante cómoda y tiene bastante sujeción en la parte trasera. Y este mando me queda un poco abajo y efectivamente es para el respaldo. Si lo bajo se queda bloqueado hacia la parte de atrás y si lo subo vuelve a su posición. Lo puedo dejar así también para que quede como una especie de muelle, pero si lo quiero fijar tengo que bajar esta palanca. Ahí ya la silla no se mueve. Y luego lo que sí noto es que ahora mismo está muy baja porque es la posición mínima que tiene la silla. Vamos a subir. Esta es la altura máxima de la silla y esta es la altura mínima. No tiene demasiado recorrido, pero es suficiente para el nivel de teclado de la mesa o de la mesa de oficina. Y quizás estos apoyabrazos me resultan un poco incómodos porque me chocan con la silla. Y tiene aquí un botón de regulación para elevarlo más en altura o bajarlos. Esa es la altura mínima. La rodada de la silla es correcta y ya podéis ver que la silla es bastante cómoda. Sobre todo esta parte del respaldo, que es una tela, pues será bastante cómoda para el verano porque no sudaré como sudaba con la silla que tenía anteriormente. Y tenemos aquí el apoyacabezas, que también es regulable en la altura. Con el mando que tenemos aquí abajo, rotando hacia la derecha o hacia la izquierda, podemos ajustar la tensión del muelle que sujeta el respaldo. De tal manera que el muelle que sujeta el respaldo y que nos permite reclinarnos hacia atrás o adelante, estará más blando o más duro. Entonces esto es otro mando que tiene la silla, que no nos olvidemos de él porque esté debajo. Bueno, creo que la silla está bastante bien. Voy a traer la que tenía anteriormente para que comparéis tanto en tamaño como en calidad. Aquella primera la que yo tenía, que en otro vídeo anterior os dejaré por aquí el enlace, hice el tapizado de la base porque ya se había destrozado y esta es la silla de este vídeo. El tamaño, pues más o menos es similar, lo único que esta es un poquito más ancha en esta parte de aquí. Bueno, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace de compra por si alguien está interesado. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.